nuestra invitada, qué importante es poder expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos y sobre todo nuestros conocimientos cuando somos profesionales. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante que se refiere a la importancia de las mentorías y para eso nos acompaña Ariana. Bienvenida a Radio Play. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Ariana, nos escucha el mundo entero y querrá saber quién es Ariana Tanca. Uy, esa es una linda pregunta. Bueno, mi nombre es Ariana Tanca, tengo 15 años de experiencia en la política, he manejado campañas, he estado al frente de carteras de Estado, pero también creo que lo más importante para un profesional y en este paso por el sector privado y el sector público me he dado cuenta que los profesionales necesitamos siempre estar listos y que tenemos que estar preparados más allá de lo que nuestra área requiere. Yo creo que hoy el mundo camina hacia la polifuncionalidad. No es que tengamos que hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero sí creo que tenemos que tener como habilidades de diferentes ramas para que te ayuden a hacer mejor tu trabajo y también pues proyectarte como un profesional completo, por así decirlo. ¿Cómo ha sido esa experiencia en lo público y privado? Porque muchos a veces piensan y dicen, es muy diferente lo uno lo otro, las necesidades como profesionales o ese perfil profesional también, Ariana. La lógica entre lo público y lo privado sí es completamente distinta, sin embargo, creo que el perfil debe ser el mismo. Tienes que ser, en ambos casos, una persona que pueda asumir responsabilidades, que pueda ejecutarlas con absoluta eficiencia y que puedas dominar cosas básicas como la escritura, como la comunicación, como ese tipo de habilidades que no se enseñan, por así decirlo, en la universidad específicamente. No estoy hablando de una carrera en comunicación, no estoy hablando de una carrera en literatura, me refiero literalmente a poder hablar y expresarse y a escribir como tal. Lo vimos cuando estábamos en la primaria, seguramente, aprender las tildes, la gramática, la ortografía como tal, pero no es que nos han enseñado a realmente escribir bien y hablar bien, que al final del día son, creo yo, dos habilidades que todo profesional tiene que manejar porque todos los días estás hablando con tus superiores, con tus colegas, y no hablando en materia social, no es que estás conversando, estás manteniendo conversaciones que tienen un impacto en decisiones de diferente tipo en la empresa o en donde tú te estás desarrollando. Entonces creo que es muy importante que todos sepamos, pues, comunicarnos bien, expresarnos bien para poder cumplir esas metas que podamos tener, ¿no? Cuando hablamos de la política, la comunicación, el saber qué decir, cómo decirlo, ¿es importante? Por supuesto, y no solo en la política, porque digamos que la comunicación en este ámbito de la política tiene dos fases, ¿no? Por un lado, quienes se dedican a la comunicación política, que como tal es el posicionamiento de una imagen, de narrativas y tal, pero también tiene mucho que ver la comunicación, que es cómo se expresan las personas. Y se puede pensar que esa es una habilidad que está reservada para personas que hacen vocerías, pero yo creo que nuevamente es algo que todo profesional necesita, porque creo que a todos nos ha pasado cuando estamos en el trabajo y nos preguntan, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Ya? Y no necesariamente es algo malo, sino que quieren entender cuál es tu proceso atrás, cuál es tu lógica, cuáles son tus argumentos para decir por qué tomaste el rumbo A en lugar del rumbo B. Y ahí es cuando entra la importancia, por ejemplo, de saber organizar tus ideas, de saber sostener tus posturas, que no te dé miedo cuando te toca tomar la palabra, que no te dé miedo cuando te toca hablar, porque es parte del día a día. Y no podemos, en contextos que son muy importantes, como el laboral, que nos pregunten algo y nos quedemos así como en blanco, o que dices algo y dices, eso no era, o no tenía que haberlo dicho de esa forma. Entonces yo creo que esos son habilidades que se van fortaleciendo a lo largo del ejercicio profesional, ¿no? Pero creo que más que nunca es importante estar en constante aprendizaje. Cuando construimos este mensaje y cuando estamos adelante del público, hemos escuchado que a veces nos dicen 30% la imagen, 70% el discurso. ¿Esto era en el pasado? ¿Sigue siendo hoy lo más importante ese mensaje, ese discurso que damos? Mira, yo realmente no soy experta en comunicación política como tal, no es mi área.
yo me dedico a la parte estratégica, a la parte electoral, no es mi fuerte la comunicación política, mi formación es de hecho en política comparada, es más investigación, por así decirlo, pero en lo que yo sí trabajo con mis clientes justamente es no solo pues, porque las dos cosas van conectadas. O sea, uno no puede ante un público y sea en la universidad, sea tu público político, por así decirlo, pero tú no puedes entrar a hablar y hablar así, y hablar chiquito. Entonces vamos a aprender. No, o sea, van las dos cosas de la mano. O sea, y es de la misma forma, tú no puedes estar hablando de un tema tenebroso, por ejemplo, el COVID, y con la sonrisa hasta acá. Entonces hablamos del COVID, no, o sea, el tono tiene que ir de acuerdo al mensaje que tú estás dando, creo que eso lo tenemos claro todos. Pero yo sí creo que es muy importante antes de llegar a la puesta en escena, que muchas veces creo que las personas nos enfocamos demasiado en la puesta en escena, pero no nos enfocamos en todo lo que hay que hacer detrás antes de llegar a esa puesta en escena. Y esa puesta en escena necesita pensar, necesita organizarse y necesitas decidir aspectos estratégicos de esa intervención. Por ejemplo, ¿quién va a ser tu público? ¿Quién le estás hablando? Porque de eso también depende qué mensajes vas a hablar, qué palabras vas a utilizar, qué argumentos vas a posicionar y para qué. Y yo siempre digo, una intervención es un medio para un fin, no es el fin. Utilizar esa intervención. ¿Cuál es tu objetivo con eso? Y a partir de ahí, construyes toda la puesta en escena. Yo creo que a veces nos olvidamos o nos centramos mucho en que ponte la corbata blanca, que ponte la corbata roja, que ponte el saco blanco, etcétera, esa puesta en escena, y no le damos la misma importancia a toda la decisión estratégica que hay detrás. Y ahí hasta el uso de palabras pueden causar polémica, ¿no? Ahora es la utilización de una palabra versus otra, abre un abanico completamente distinto en cómo se interpretan las situaciones. Entonces, todo eso es lo que yo me ocupo, de que las personas tengan ese criterio para antes de salir a hablar. Y es algo yo lo resumo en una palabra, es pensar antes de hablar. Y es pensar en todo, no solo en lo que vas a decir. Y que es muy importante, ¿no? Cuando ya tenemos definido ese mensaje y lo que queremos decir, ¿cómo escribimos, Ariana, en un mundo de tantos desafíos en donde acortamos palabras, hay nuevos términos, es como que queremos todo más rápido, vemos lo que pasa por estas redes sociales como el WhatsApp, el TikTok y más, ahora nuevos lenguajes, los emojis y más, que ya tienen otros sentidos y más. ¿Cómo podemos escribir ese mensaje? ¿Por dónde deberíamos empezar? Y cuando hablamos de esas mentorías, de esas consultorías, que seguramente pues existen muchas anécdotas y experiencias, ¿cuál es esa primera lección para entender cómo aprender a escribir bien? A ver, yo creo que antes de escribir bien, lo primero es aprender a pensar bien, tener claro qué es lo que tú quieres decir, porque a veces confundimos entre comunicar ideas, sea oral o escrito, y transcribir pensamientos. Mucha gente hace lo primero, transcribimos automáticamente lo que estamos pensando. Y eso ahí es cuando vienen los problemas, porque no tomamos en cuenta quién me está leyendo, en qué contexto me está leyendo, el tema de los emojis, qué emoción está latente del tema, porque, por ejemplo, el otro día tenía un cliente que tenía que hablar sobre temas presupuestarios de un GAT provincial. Y no es lo mismo hablar de un presupuesto cuando estás en campaña, cuando no estás en campaña. Y no es lo mismo hablar de un presupuesto cuando se habla, por ejemplo, del niño. Y no es lo mismo hablar de un presupuesto cuando hace pocos meses se aprobó una reforma que justamente regula los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, como ves, la pregunta no está en el vacío, tiene un contexto. Y hay que aprender a saber realmente qué es lo que te están preguntando. Y cuando hablamos del niño, nuevamente, el niño no está solito. Existe en el imaginario de la población, y al existir en el imaginario de la población, ¿cómo se manifiesta? A través de miedo, de especulación. Entonces hay que saber leer todo eso antes de comunicarlo. Y yo, ¿por qué hablo de escribir y comunicar como lo mismo? Porque el que escribe bien, comunica bien. Escribir es la forma que yo he encontrado, y es lo que le enseño a todos mis clientes y a mis alumnos, que escribir, así sea en un pedazo de servilleta, antes de lo que tú vayas a hablar, te sirve a desenredar la cabeza y estar claro con lo que tú quieres decir. Porque si tú no tienes claro qué es lo que tienes que decir, ¿qué te hace pensar que el resto lo va a tener claro? ¿No? Entonces yo siempre los hago practicar en ese punto y teniendo en cuenta todas las variables que tú bien mencionas, ¿no? El uso de los emojis. Cuando
Esto ya es un tema y también aquí los invito para quienes ya que se hacen contenido en redes sociales o se desenvuelven mucho en este mensajería rápida como WhatsApp, primero piensen siempre en el contexto, ¿no? No siempre amerita un emoji, tú no le vas a mandar un emoji cuando estás hablando en algún tipo de situación que es bastante seria. Y siempre invito a que sepan, hay una frase en inglés que a mí me encanta, pero creo que resume básicamente esto: es read the room, lee el contexto. Y a partir de ahí tú decides realmente qué es lo que cabe y si cabe un emoji o no cabe un emoji. Es una conversación bastante interesante, pero la verdad es que este es el mundo que estamos hoy. Ariana, ¿qué sucede con la data en un mundo en donde los datos ya tienen un valor muy, muy interesante? Hablamos obviamente de datos verificados, datos que enriquecen y datos que obviamente pues le interesan a ciertas marcas, a ciertos sistemas y más. Vemos que el mundo se mueve a través de ello. Cuando nos escuchan ahora personas que son CEOs, que son presidentes de empresas o maestros también, o personas en general que se dirigen a un público, ¿qué tan importantes son los datos cuando queremos expresar mensajes? La data y la información te refieres, ¿no? Ujú. Perfecto. La data es importantísima, pero hay que saberla utilizar, porque no todos los datos te aportan a tu mensaje, no todos los datos merecen ser compartidos, no todos los datos fortalecen tu postura, es más, hay algunos que las vulneran. Y ahí es donde tú tienes que saber elegir y jerarquizar las ideas y los datos que van a integrar, porque finalmente una idea, nuevamente, no existe sola, una idea está soportada por diferentes datos, que pueden ser datos estadísticos, pueden ser ejemplos, pueden ser diferentes tipos de datos que le dan fortaleza a lo que tú quieres comunicar. Y es saber elegir. Y nuevamente, esto no es que me encantaría poderme sentar aquí y decirle una serie de pasos que ustedes tienen que seguir, pero eso se llama memorizar. Y yo creo que el peor error de todo profesional es la memoria. Uno tiene que tener criterio, desarrollar el criterio y a partir de ahí comunicar. Porque es lo más fácil que yo me pueda sentar con ustedes a decirle, a ver, tienes que repetir A, B, C y D. Pero la idea es que el profesional desarrolle su criterio, porque en esta época donde existe la inteligencia artificial, donde todo es automatizado, creo que hay algo que la inteligencia artificial no reemplaza, y es el criterio, es la inteligencia, valga la redundancia. Pero la inteligencia artificial responde a las órdenes, al prompt que se dice, ¿ya? Pero si no tienes criterio, no te sirve de nada. Entonces yo creo que ahí los humanos aún tenemos una ventaja competitiva, que es el criterio y que es la agilidad mental. Y es que por eso artes como la escritura y como la comunicación, que vienen desde los griegos, que vienen de los romanos, han existido por siglos y han permanecido por siglos por una sola razón. Y es que es eso. La vida se desarrolla con inteligencia, con criterio, con agilidad mental. Y eso no es algo que se enseña, es algo que se practica, que yo puedo enseñarte los métodos, pero al final del día están orientados a que tú desarrolles esa habilidad de saber qué decir, cómo decirlo, cuándo cuándo hablar y cuándo callar. Podemos sentarnos aquí y memorizarnos las cosas, pero al final del día, hoy el mundo te exige que tengas criterio y que tengas agilidad mental. Y el profesional que no la tiene, muy probablemente sea reemplazado por la inteligencia artificial. Importante, ¿no? Aprender a saber cuándo hablar y cuándo callar también, Ariana. Súper interesante. Este criterio también se basa en el tipo de lenguaje y se preguntarán, antes nos hablaban que según el medio o a quién vamos a hablar debería ser un lenguaje apropiado, ¿no? Estándar, amigable, a veces científico, a veces técnico. ¿Cómo saber para todas las personas que nos están escuchando ese lenguaje? ¿Cuál es ese criterio para escoger el lenguaje tanto en la escritura como ya cuando voy a expresar a todo mi público? Esa es un gran aporte que yo lo comparto, y es que primero tú tienes que conocer tu audiencia, tienes que saber quién te está leyendo y en diferentes tipos de niveles. En primer lugar, quién te está leyendo o quién te está escuchando y hacerte una idea generalizada de, por ejemplo, si estás en un foro que te ha invitado una marca a conversar y vas a hablar sobre un tema, la marca probablemente tiene una postura del tema, y si la gente que asiste a ese foro probablemente comparte esa postura. Entonces tú te haces una idea de más o menos cómo piensan ellos y en función de eso tú sabes qué argumentos elegir, qué argumentos refuerzan tu postura, porque de un tema puede haber mucha data, pero hay data que te refuerza tu postura y hay data que te crea problemas. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que te invitan una marca que tiene valores conservadores
hablar sobre salud reproductiva. ¿Ya? Tú sabes más o menos cómo va la cosa, cómo es la audiencia, porque tú sabes qué implica esa forma de pensar, ni buena ni mala, simplemente lo que existe. En ese sentido, tú más o menos sabes que hablar de ciertos temas, en este caso, por ejemplo, de aborto, probablemente cause polémica, ¿ya? Y esto no es un llamado a la censura ni nada, pero sí a tener en cuenta los problemas que se te pueden presentar, porque uno tiene que ser siempre estratégico y siempre estar 3 pasos adelante. Entonces tú sabes que tú puedes hablar del tema, pero también sabes que eso va a tener una respuesta y tienes que estar preparado con data para poder, para que ese momento que se puede tornar difícil no te desenfoque a ti de tu postura y de tu mensaje. Entonces no es solo conocer a la audiencia para cómo hablarle, pero también qué información presentarle y también tú saber qué reacciones vas a esperar, qué argumentos vulneran tu postura y por dónde quieres llevar la conversación. Ahora, si tú quieres ser polémico, anda, hazlo. Yo siempre voy a estar a favor de que cada uno utilice sus atributos y lo que quiere, ¿no? Pero yo siempre llamo a decir, hazlo, pero ten en cuenta que puede pasar esto y esto, y tú responde de forma acorde. Entonces, conocer a tu audiencia te permite saber qué temas tratar, cómo los vas a tratar, cómo los vas a enfocar, en qué tono le vas a hablar. Y también, pues, muy importante, saber el nivel de conocimiento. No es lo mismo hablar con un foro de médicos a que hablar con adolescentes. Entonces, un foro de médicos, tú sabes que tienen un nivel de educación, más de educación, de conocimiento, que tú vas a poder hablar en ciertos términos que te van a entender. Pero ese mismo tema, con esas mismas palabras, no lo vas a poder tener con un grupo de adolescentes. Porque no es que sean brutos, pero no tienen tu mismo nivel de conocimiento. De la misma forma, mi conocimiento es en política, y no tengo conocimientos en medicina. No más que soy ignorante en medicina. Por tanto, si yo voy a asistir a una conferencia en temas médicos, yo sí quisiera que la persona que me esté hablando entienda que yo soy una persona que es absolutamente ignorante en temas de medicina. Entonces, creo que esos son lo que implica conocer a tu audiencia y cómo te ayuda a ti a presentarte. Ahora, Ariana, hemos hablado de estilos, tipos de lenguaje, les hemos explicado que hay que aprender a entender, o sea, a desarrollar mi pensar, saber qué voy a decir, cuándo decirlo y todo esto. ¿Cómo aprendo todo esto? A través de mentorías. ¿Cómo se entiende la mentoría como tal? Porque dirán, me acabo de dar cuenta que realmente no sé hablar o no sé escribir. De pronto es como un shock, ¿no? Porque a veces dicen, no, yo ya soy ingeniero, yo ya soy médico y me acabo de dar cuenta que realmente no lo sé, Ariana. A ver, en primer lugar, es normal, a todos nos pasa. Yo lo entendí saliendo de la universidad, que ya estaba trabajando, y me di cuenta, una cosa es saber poner las tildes, los puntos, las comas, y otra muy distinta es escribir, porque al final la escritura termina siendo comunicación. Entonces, cuando uno está en el trabajo, no estás escribiendo "mi mamá se fue a la casa", estás escribiendo eh, oraciones e información que tienen impacto. Entonces eso necesita que tú puedas comunicar bien. Entonces, si esa es su situación, no se preocupen. Más bien creo que es un gran paso cuando uno se da cuenta dónde está tu talón de Aquiles y ahora sí pues tomar los pasos para corregirlo. En mi caso, yo doy todos los meses talleres de redacción enfocados en diferentes áreas donde mi objetivo es que las personas, esa claridad se traduzca en el texto. Y aquí revisamos desde los básicos de la escritura, pero no los vemos, al menos yo no concibo volverte a explicar para qué sirve la coma, sino que de hecho, y aquí vamos un poquito a lo que vemos en la clase, pero de hecho la coma y los puntos te ayudan a indicarle a la audiencia cuándo empieza una idea y cuándo termina otra. Entonces ahí el desafío no es poner el punto y la coma, sino redactar la idea y poner el punto. Entonces vemos todos estos aspectos que lo hemos aprendido desde pequeños, pero ahora lo vemos desde una visión más comunicacional y más corporativa o más profesional, si se quiere hablar. Entonces eso lo trabajo con mis alumnos y con mis clientes que quieren fortalecer su redacción porque su trabajo necesita mucho de ello. Y también pues aparte yo entreno a personas que quieran comunicar en público mejor, es decir, que no tengan miedo de tomar la palabra para poder en una entrevista, por ejemplo, desarrollarse bien, o cuando tienen que estar en directorios, poder hacer buenas presentaciones, o cuando tienen que ir a hacer presentaciones en diferentes foros, o cuando las llaman a las mesas de trabajo con gobiernos, con municipios. Yo entreno toda esa parte para que la comunicación sea
lo que tú estás esperando. Y no es una clase de oratoria, porque yo no soy formada en oratoria, pero sí me enfoco muchísimo en todos estos aspectos que hemos conversado. ¿Qué vas a decir? ¿Cuáles son tus argumentos? ¿Cómo estructuramos el argumento? ¿Cuál es la data que tú tienes para afirmar lo que tú estás diciendo? Realmente ponemos a sudar el cerebro, pero de eso se trata, de salir un poco de la zona de confort para que en el momento que tú tengas que exponer, en el foro que estés, tú puedas sostener tu posición con soltura, porque al final no te estás inventando nada, solo que hay que saber elegir la información, sostenerla, comunicarla y de lo que estamos comunicando. Ariana, les acabamos de crear una necesidad que tal vez no conocían que tenían y dirán, ¿cómo encuentro a Ariana Tanca? Pues me pueden buscar en mis redes sociales como Ariana Tanca M con doble N y M al final. Mi mamá me puso así, Ariana con doble N, yo siempre digo. Ariana Tanca M @gmail.com si me quieren escribir también, pero sobre todo paso en Instagram. ¿Hay algún curso, alguna mentoría que ya vaya a empezar, que querrán preguntarse? También se preguntan si estas solamente son presenciales o si hay online. De hecho es online todo, porque yo entiendo al profesional del siglo XXI que todos estamos de un lado para otro y Zoom es nuestro mejor amigo, así que todos en línea. Este mes tengo el 31 de agosto de 7 a 8 p.m. vamos a ver redacción corporativa, es decir, para a quienes necesitan de eso todos los días. Pero también este mes tuve unos cupos disponibles para este entrenamiento en vocería que yo le llamo, y ya se vuelven a abrir en septiembre. Pero todo es online. El que necesita presencial y está en la ciudad de Guayaquil, pues aquí estoy, pero generalmente todo es online y yo me adapto a los horarios de los profesionales porque todos sabemos que la vida es bastante complicada, entonces uno siempre tiene que buscar lo fácil y preciso. Excelente. En esta entrevista y en el reportaje van a estar todos los datos de Ariana. Y por supuesto, Ariana, por favor, ahí cuando vaya a empezar algún curso o algún tema que vayas a realizar, avísanos para compartirlo con la comunidad. Yo encantada y muchas gracias por tenerme en el espacio. Ariana, ¿alguna recomendación para todas las personas que nos escuchan, emprendedores, industrias, CEOs y más en el mundo, que quieras darles de la importancia, obviamente, dentro de toda esta experticia que tú tienes? Mi mensaje principal definitivamente es: pensemos antes de hablar, pensemos antes de comunicar, sea de forma verbal o escrita, porque nuestras palabras tienen impacto y nuestras palabras reflejan quiénes somos, nuestra comunicación refleja quiénes somos. Tanto se habla del branding personal, del posicionamiento. Bueno, no podemos tener una imagen y hacer otra cosa, entonces es ser y parecer, ¿no? Que tu imagen refleje tus palabras, tus ideas, tu comunicación. Y nuevamente, esto no es un tema de salir en redes sociales hablando así con la selfie, sino realmente saber comunicarnos bien. Reconocer que nuestra imagen es nuestra identidad y ese mensaje que llevamos todos los días es lo que somos y que se construye día a día, ¿no, Ariana? Tal vez se van a desaparecer y desesperar y dirán, pero yo ya quiero hablar como Ariana, quiero ya escribir así, pero es una construcción diaria, Ariana. Es práctica, 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 es equivocarse, sobre todo equivocarse, porque yo creo que cuando uno se equivoca es donde más aprende. Y yo, y lo digo con mucha confianza, me he equivocado y me he equivocado en puestos de alta exposición. Y eso es lo que me ha permitido realmente entender la importancia y poder desarrollar un método que reduzca estas probabilidades de error y aumente las de éxito, pero nuevamente no tengan miedo a equivocarse, porque es la única forma en la que aprendemos y salir de la zona de confort. Y esto es práctica, 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 incomodarse, incomodarse, incomodarse hasta que lo logremos. Y reconocer también nuestro entorno, ¿no, Ariana? Tenemos que conocer a quién vamos a llevar ese mensaje, me parece súper importante, esos detalles de saber quién me va a escuchar también y quién me va a leer. Por supuesto, quién te va a leer, quién te va a escuchar, porque nuevamente no es lo mismo hablarle a un grupo de adolescentes, a que tu grupo de directorio, a un foro de médicos. Uno tiene que saber exactamente cómo va a presentar la información, incluso la información que puede ser delicada, que es difícil, y no difícil de explicar, sino me estoy imaginando en un directorio en el que tienes que justificar algún tipo de cifra, que tú sepas cómo hacerlo y que tú reduzcas la probabilidad de que eso te genere un problema. Me refiero a que te genere una discusión innecesaria.
y que tú sepas siempre cómo responder, cómo llevar la conversación hacia los lugares de donde tú necesitas que esté. Todo eso es práctica, práctica, práctica y práctica. ¿Cuál será la diferencia entre el profesional o la persona que ya ha aprendido todo esto a aquel que todavía no lo ha hecho, Ariana? Yo creo que la diferencia principal es justamente un profesional que lo hace, es un profesional que logra cumplir sus objetivos de forma estratégica y que logra que cada palabra que salga de su boca, sea escrita u oral, refleje quién es y que la esté diciendo por una razón. Alguien que no lo hace es alguien que aún está en construcción, y creo que también se nota mucho en la actitud, ¿no? Cuando uno está seguro de lo que dice, lo comunica y se nota en esa seguridad para comunicar. Y cuando uno, y así tengas la razón, y así tengas toda la data que te respalda, pero si no lo sabes hacer, ahí está el problema. Pero nuevamente, esto es cuestión de prácticos. Así ya sabemos que tenemos que dar una presentación importante, hay que prepararla, y no me refiero a prepararla en el sentido de hacer la diapositiva, copiar y pegar las cosas que yo quiero decir. No, se trata desde el principio. A ver, ¿a quién le voy a hablar? Ya, ok, si yo le voy a hablar a esta persona, a este grupo de personas, ¿qué están esperando de mí y cuál es mi objetivo en esto? Yo quiero que al final de esta intervención que yo voy a dar, entiendan la importancia de la estrategia de marketing. Me estoy inventando. Entonces, si tú ya sabes que eso es lo que tú quieres lograr, entonces toda la información que va a estar ahí tiene que responder ese objetivo. Entonces, tu PowerPoint ya no es una serie de copy-paste de cifras, sino que ya también tiene una visión mucho más estratégica, con data que realmente te aporte a eso. Y tú vas a ver dentro de tu área de trabajo que vas a tener muchísima información. Pero si tú sabes que tú quieres lograr un objetivo, entonces ahí tú vas a decir, a ver, ¿esta información me sirve o no me sirve? En función de lo que tú quieres lograr. Y ya convertimos cada intervención en eso, en algo estratégico, y ya no esté al azar, sino que realmente cuando te toque tomar la palabra, tú marques la agenda. Además, dejar marcada también el mensaje, ¿no? En las personas, Ariana, a veces como un recuerdo, a veces como una emoción o simplemente como algo que nos puede cambiar la vida en ese mensaje. Ariana, muchísimas gracias por eso. Por favor, volverles a repetir las redes sociales para que puedan contactarte y seguirte. Con mucho gusto, mi nombre es Ariana Tanca y mis redes sociales en Instagram me puedes encontrar como Ariana con doble N, Tanca con C, M al final, o sea, Ariana Tanca M en Instagram. Gracias, Ariana. Nos vemos en una próxima entrevista. Creo que hay muchos temas que hay que tratar y preparar a nuestro público. Con mucho gusto, siempre a las órdenes. Nos vemos pronto.